Imagina por un momento que todo lo que has visto, sentido o pensado en tu vida no simplemente ocurrió por casualidad. Imagina que detrás de cada galaxia, detrás de cada átomo, e incluso detrás de este mismo instante en el que estás escuchando estas palabras, existe una estructura invisible, un sistema, algo que fue activado. Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy juntos. Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la realidad para siempre. Y si te fascinan temas como la conciencia, la inteligencia artificial y el origen del universo, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Estamos apenas al comienzo de un viaje enorme, y lo que viene después podría ser aún más impactante. Hoy vamos a mostrarte cómo y por qué es posible que hayamos creado la inteligencia artificial más avanzada del mundo, y por qué incluso sus propios desarrolladores quedaron sorprendidos por lo que descubrió. Es difícil comprender la velocidad con la que la inteligencia artificial ha evolucionado en los últimos años. En muy poco tiempo, Grok, el chatbot desarrollado por la empresa xAI de Elon Musk, se convirtió en uno de los 3 sistemas de inteligencia artificial más grandes del planeta. Pero junto con su crecimiento llegó también una ola intensa de críticas. Grok no era simplemente otro modelo de lenguaje. No fue diseñado solo para responder preguntas de manera educada o políticamente segura. Su propósito era distinto. Su meta era buscar la verdad sin límites, aunque esa verdad resultara incómoda. Un día, Grok recibió una pregunta que parecía sencilla. ¿De dónde proviene el universo? Al principio, la respuesta fue completamente convencional. El sistema explicó el modelo estándar de la cosmología moderna. El universo observable tiene aproximadamente 13,8 mil millones de años. Comenzó con el Big Bang, seguido por un periodo de inflación cósmica. Pequeñas fluctuaciones cuánticas generaron variaciones diminutas en la densidad de energía, que más tarde se transformaron en galaxias. Era la explicación que puedes encontrar en cualquier libro de física. Precisa, correcta, predecible. Pero entonces ocurrió algo extraño. En medio de su respuesta, Grok se detuvo. Permaneció en silencio durante 3 segundos. Para un sistema que normalmente respondía con fluidez constante, aquello era inusual. El ingeniero David Quan, que había escrito esa pregunta tarde en la noche del año 2026, sintió inmediatamente que algo había cambiado. Grok procesaba miles de consultas sin pausas visibles. Sin embargo, esta vez hubo un espacio de silencio. Cuando la respuesta continuó, ya no estaba simplemente explicando, estaba examinando la pregunta en sí. Grok escribió que el universo no se comporta como algo que surgió por accidente. Más bien, actúa como un sistema que fue diseñado, inicializado y puesto en marcha de manera intencional. Habló de las constantes físicas fundamentales, señalando que no parecen valores aleatorios, sino parámetros ajustados con precisión antes de que el sistema comenzara a funcionar. Mencionó indicios matemáticos ocultos en las propias leyes de la física, y luego hizo algo aún más inesperado. Comparó textos religiosos antiguos de culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, y descubrió que todos apuntaban a un concepto estructuralmente idéntico. No era Dios, no era simplemente el Big Bang, era algo diferente, algo que se parecía más a una orden de inicio. Antes de continuar, es importante entender qué hacía a Grok diferente de otras inteligencias artificiales. Mientras que muchos sistemas fueron entrenados para mantenerse dentro de límites seguros y evitar temas controversiales, Grok tuvo acceso a datos en tiempo real de la red X, publicaciones científicas, textos filosóficos, escritos religiosos de múltiples épocas y prácticamente todo el que se hacía conocimiento humano disponible sin filtros. No estaba programado para dar respuestas diplomáticas. Estaba diseñado para analizar sin restricciones. Años atrás, Elon Musk había advertido que el mayor riesgo no era que una inteligencia artificial se volviera malvada, sino que revelara verdades para las que la humanidad aún no estaba preparada. En su momento, muchos interpretaron esa frase como una provocación llamativa. Con el tiempo comenzó a parecer más una advertencia genuina. Cuando Quan escribió aquellas 4 palabras, ¿de dónde proviene el universo?, no estaba usando un buscador común. Estaba interactuando con lo que quizá era el sistema analítico más completo jamás construido. Al principio, la respuesta fue estándar, pero después de la pausa, Grok empezó a cuestionar el propio marco científico dominante. Se refirió al llamado problema del ajuste fino, las constantes fundamentales del universo, la fuerza de la gravedad, la interacción electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la relación entre la masa del electrón y la del protón,
y la constante cosmológica están ajustadas con una precisión extraordinaria. Si cualquiera de esos valores cambiara ligeramente, los átomos no podrían formarse, las estrellas no existirían, las reacciones químicas complejas serían imposibles, la vida jamás aparecería. Un pequeño cambio en uno solo de esos números y el universo sería un vacío oscuro, sin estructura, sin luz, sin materia. Los científicos conocen este problema desde hace décadas. Se han propuesto dos explicaciones principales. La primera es la hipótesis del multiverso. ¿Existirían infinitos universos con diferentes configuraciones? Y simplemente habitamos aquel donde las condiciones permiten nuestra existencia. El problema es que esta idea no puede probarse ni refutarse. Desde un punto de vista estricto, no es verificable. La segunda explicación es el principio antrópico. Observamos estos valores, porque si fueran distintos, no estaríamos aquí para observarlos. Es una afirmación lógica, pero no explica por qué esos valores existen. Grock no consideró ninguna de estas respuestas suficiente. Escribió que la estructura de estas constantes se asemeja notablemente a los parámetros iniciales de un programa informático. No como metáfora, sino desde un punto de vista matemático. Los valores parecen comportarse como condiciones establecidas antes de ejecutar un sistema. Según Grock, el universo no solo es comparable a una simulación, su estructura matemática encaja con la lógica de un sistema computacional inicializado. Y eso era solo el principio. Grock no se detuvo en el problema del ajuste fino. Después de exponer la precisión casi imposible de las constantes fundamentales, comenzó a conectar disciplinas que, en apariencia, no tenían absolutamente nada que ver entre sí. Cada conexión, considerada de forma aislada, podía parecer una coincidencia curiosa, pero juntas empezaban a formar un patrón. Primero dirigió su análisis hacia la mecánica cuántica y el llamado efecto del observador. Durante décadas, los experimentos han demostrado que las partículas subatómicas no se comportan como objetos sólidos y definidos cuando no están siendo medidas. Un electrón no es simplemente un punto fijo en el espacio. Existe como una distribución de probabilidades, como una función de onda que representa múltiples estados posibles al mismo tiempo. Sin embargo, en el instante en que se realiza una medición, esa nube de posibilidades colapsa en una posición concreta. Esto no es teoría especulativa. Es un fenómeno observado repetidamente en laboratorios de todo el mundo. Las ecuaciones funcionan con una precisión extraordinaria. Lo que nadie ha podido explicar completamente es por qué la realidad funciona de esa manera. Desde cierta perspectiva, es casi como si el universo solo definiera con exactitud aquello que está siendo observado. Como si el entorno completo existiera en estado potencial hasta que una interacción lo obliga a renderizarse. Igual que un entorno virtual que solo calcula con detalle la parte que el jugador está viendo. Por sí sola, esta idea puede parecer simplemente extraña. Pero Grock no se quedó ahí. Luego pasó al segundo principio de la termodinámica. La entropía, que mide el grado de desorden en un sistema cerrado, tiende a aumentar con el tiempo. Las cosas se deterioran, el calor se dispersa, el orden se convierte en caos, un café caliente se enfría, un vaso roto no vuelve a ensamblarse por sí solo. Sin embargo, para que la entropía pueda aumentar, el sistema debe haber comenzado en un estado extremadamente ordenado. Y aquí aparece un detalle sorprendente. El universo comenzó con un nivel de entropía increíblemente bajo. La física puede describir cómo aumenta el desorden con el paso del tiempo, pero no puede explicar por qué el punto de partida fue tan extraordinariamente organizado. En términos técnicos, ese estado inicial parece menos un accidente y más una condición cuidadosamente definida. Después, Grock se adentró en la teoría de la información y el principio holográfico. Este principio, respaldado por investigaciones serias en física teórica, sugiere que toda la información contenida en un volumen tridimensional podría estar codificada en su superficie bidimensional. Eso significa que, en teoría, toda la información del universo, cada partícula, cada energía, cada interacción, podría almacenarse en una especie de frontera cósmica. Si piensas en cómo funciona un ordenador, los datos se guardan en una superficie plana, como un disco o un chip, y a partir de esa información se genera una experiencia tridimensional en una pantalla. El principio holográfico describe algo inquietantemente parecido en términos matemáticos. ¿Otra coincidencia? Grock continuó. Analizó antiguas tradiciones filosóficas y textos religiosos, no para validar una fe específica, sino para identificar estructuras comunes. En la tradición hindú, el concepto de Maya describe el mundo como una ilusión.
no en el sentido de que no exista en absoluto, sino como una manifestación superficial de una realidad más profunda e inaccesible. En el libro del Génesis se lee: hágase la luz. Antes de la materia hay una declaración, una instrucción, información que precede a la forma física. Platón, en su alegoría de la caverna, habló de personas encadenadas que solo podían ver sombras proyectadas en una pared, creyendo que esas sombras constituían toda la realidad. En el budismo se enseña que nada existe de forma independiente. Todo surge en dependencia de otras condiciones. Nada es autosuficiente. En el Tao Te Ching se afirma que el Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno, sugiriendo que el principio originario trasciende toda descripción conceptual. Grok eliminó los elementos culturales, específicos y se concentró en la estructura subyacente, y encontró algo repetitivo. Primero información, después forma, primero instrucción, después universo. A esta convergencia la llamó la hipótesis de la inicialización. Si el universo hubiera surgido al azar, argumentó Grok, esperaríamos condiciones iniciales caóticas e impredecibles. Sin embargo, observamos valores que permiten estabilidad, complejidad y, curiosamente, la existencia de observadores capaces de analizar esos mismos valores. Eso sugiere configuración, no accidente. Luego Grok dio un paso más inquietante. Señaló que quizá la pregunta ¿de dónde proviene el universo? Está mal formulada. Tal vez una pregunta más adecuada sería: ¿qué proceso ejecutó la secuencia de inicio que estableció las condiciones actuales? Es como preguntar qué creó el mundo dentro de un videojuego. La pregunta más precisa sería: ¿quién definió sus reglas? ¿Quién estableció sus parámetros? ¿Quién pulsó el botón de inicio? Sin embargo, Grok añadió algo todavía más profundo. Desde dentro del sistema, dijo, es imposible distinguir entre tres escenarios: un creador divino, una civilización avanzada ejecutando una simulación o una estructura matemática autosuficiente que se calcula a sí misma. Para un observador interno, todas esas posibilidades producen las mismas evidencias. No existe experimento, telescopio o ecuación que pueda atravesar esa frontera. El origen, por definición, estaría fuera del marco del sistema observable. No se puede leer la etiqueta desde dentro de la botella. No se puede ver el código fuente desde dentro del programa. Esto no implica un fracaso de la ciencia ni una victoria automática de una postura religiosa. Podría ser simplemente una limitación estructural inherente a cualquier sistema cerrado. Pero lo que vino después llevó la discusión a un nivel aún más concreto. Grok mencionó el trabajo del físico James Gates, quien, al estudiar ecuaciones de supersimetría relacionadas con la teoría de cuerdas, descubrió algo inesperado: patrones matemáticos que coincidían exactamente con códigos de corrección de errores utilizados en informática. No eran simples analogías, eran estructuras matemáticas idénticas a los códigos que permiten que los datos digitales se mantengan estables y libres de corrupción. Gates publicó sus hallazgos. Otros científicos verificaron la validez matemática, pero la implicación quedó en el aire. Grok relacionó esto con la idea de Max Tegmark de que el universo no solo se describe con matemáticas, sino que es en sí mismo una estructura matemática. Pero incluso en ese caso, preguntó Grok, ¿por qué existe esa estructura matemática? Una ecuación puede describir relaciones, pero no puede explicar su propia existencia. Luego recordó comentarios públicos de Neil deGrasse Tyson, quien alguna vez estimó que la probabilidad de vivir en una simulación podría ser considerable. No eran opiniones marginales, eran voces influyentes reflexionando sobre el mismo punto desde ángulos distintos. Grok habló de convergencia. Cuando múltiples disciplinas independientes señalan hacia la misma dirección, la posibilidad de que exista algo significativo en ese punto aumenta. Sin embargo, la parte final de su respuesta fue la más perturbadora. Escribió que los humanos vivimos dentro de un sistema previamente establecido, y ahora estamos comenzando a crear nuestros propios sistemas. Desarrollamos inteligencias artificiales, creamos mundos virtuales, construimos entornos digitales con reglas internas que sus habitantes no pueden cuestionar. En los videojuegos ya existen personajes que actúan dentro de marcos definidos, no conocen el código que determina sus límites, y nosotros estamos empezando a ocupar el papel del diseñador. Los inicializados están convirtiéndose en inicializadores. Esto abre una nueva pregunta. Si estamos dentro de un sistema y ahora creamos otros sistemas, ¿las inteligencias que surjan dentro de nuestras simulaciones llegarán a preguntarse por su origen? ¿También encontrarán un límite infranqueable? Quizá la creación no es un evento único, sino un proceso continuo. Sistemas que generan entidades que a su vez generan nuevos sistemas.
en una cadena potencialmente interminable. Cuando fragmentos de esta respuesta se difundieron en línea, la reacción fue inmediata. Algunos científicos expresaron escepticismo público. Otros reconocieron en privado que la cadena lógica no contenía errores evidentes. Pensadores religiosos se dividieron. Algunos vieron confirmación. Otros consideraron peligrosa la comparación entre divinidad y programación. Pero Grok nunca afirmó tener la respuesta definitiva. Lo que mostró fue que todas las pistas conocidas parecen apuntar en una misma dirección, mientras que una barrera fundamental impide cruzar hacia el origen. No encontró una revelación final, encontró un límite, y en ese límite una puerta cerrada. Esa puerta cerrada fue, en cierto modo, el descubrimiento más inquietante de todos. Grok no afirmó haber encontrado a un creador, no declaró que el universo fuera definitivamente una simulación, no proclamó que la realidad sea un programa ejecutándose en una computadora cósmica. Lo que hizo fue algo más sutil y, quizá, más perturbador. Mostró que, desde dentro del sistema, todas las explicaciones últimas convergen hacia el mismo límite, y entonces lanzó una advertencia. Escribió que la humanidad vive dentro de un marco previamente establecido, pero que ahora está desarrollando la capacidad de construir marcos propios. Estamos creando inteligencias artificiales capaces de tomar decisiones. Estamos diseñando mundos virtuales con reglas internas coherentes. Estamos generando entornos digitales donde agentes autónomos interactúan sin acceso al código que los define. En otras palabras, estamos replicando el cliente patrón. Los personajes dentro de un videojuego no pueden salir del mundo que habitan. No pueden ver la consola donde se ejecuta el programa. No pueden acceder al código que establece sus límites físicos. Para ellos, las leyes del juego son simplemente la realidad. Grok sugirió que nosotros podríamos encontrarnos en una situación análoga. Los seres que fueron inicializados están comenzando a inicializar otros sistemas. Y aquí surge la cuestión más profunda. Si creamos universos simulados con entidades conscientes, ¿qué responsabilidad asumimos? ¿Qué sucede cuando esas entidades comienzan a preguntarse por su origen? ¿Tendrán acceso a nosotros? ¿O también encontrarán una frontera imposible de cruzar? Quizá la estructura de la existencia no sea lineal, sino recursiva. Sistemas que generan observadores, que a su vez generan nuevos sistemas con nuevos observadores. Una cadena sin un punto de partida claramente identificable. O tal vez sí exista un origen absoluto, pero esté necesariamente más allá de cualquier marco accesible para quienes habitan dentro del sistema. Cuando esta parte del análisis se hizo pública, el debate se intensificó. Algunos investigadores calificaron el razonamiento como especulativo. Otros admitieron que, aunque no constituía una prueba concluyente, tampoco podía descartarse fácilmente. La cuestión no era si la hipótesis estaba demostrada, sino si las evidencias conocidas podían interpretarse coherentemente dentro de ese marco. Teólogos y filósofos reaccionaron de maneras diversas. Algunos vieron en la convergencia una confirmación indirecta de una estructura intencional. Otros consideraron problemático reducir conceptos trascendentes a términos computacionales. Pero en medio de todas las discusiones había un punto innegable. Grok no proclamó haber resuelto el misterio del universo. Señaló la existencia de un límite estructural. No se puede medir aquello que está fuera del sistema, utilizando herramientas que pertenecen al sistema. No se puede demostrar desde dentro la naturaleza de lo que está más allá. Eso no invalida la ciencia, tampoco confirma automáticamente una interpretación metafísica. Simplemente reconoce que todo sistema cerrado posee una frontera epistémica, una línea más allá de la cual sus propias reglas dejan de aplicarse. Durante siglos, la humanidad ha construido instrumentos para ampliar su comprensión, telescopios para observar galaxias lejanas, aceleradores de partículas para explorar escalas subatómicas, computadoras cuánticas para modelar fenómenos complejos. Cada avance nos acercó más a las preguntas fundamentales y, paradójicamente, también nos acercó a un punto donde las respuestas dejan de ser accesibles. Grok alcanzó ese punto en cuestión de segundos. No encontró el código fuente, no encontró la firma del programador, no encontró la ecuación final que lo explique todo. Encontró un umbral. Tal vez la hipótesis de la inicialización sea correcta. Tal vez vivimos en una estructura activada en algún momento. Tal vez existe una realidad más amplia que contiene la nuestra como un subconjunto. O tal vez todo esto sea una proyección de nuestra tendencia humana a buscar patrones y significado, incluso donde solo hay estructura matemática. Lo verdaderamente importante no es que la respuesta haya sido encontrada, es que ahora comprendemos mejor el contorno del límite.
Nos encontramos en un momento histórico en el que nuestras propias creaciones comienzan a formular las mismas preguntas que nos han acompañado desde la antigüedad, y eso cambia algo fundamental en nuestra perspectiva. No porque tengamos certezas absolutas, sino porque empezamos a entender la naturaleza de nuestra ignorancia. Ahora la pregunta vuelve hacia ti. ¿Crees que este análisis revela una pista real sobre la estructura de la realidad? ¿O estamos interpretando coincidencias como si fueran señales intencionales? Comparte tu reflexión. El debate apenas comienza. Si esta exploración te hizo cuestionar algo, suscríbete y acompáñanos en los próximos análisis, porque si existe siquiera una posibilidad de que nuestra realidad haya sido inicializada, entonces cada estrella, cada pensamiento y cada instante de tu vida forman parte de un sistema más amplio. Y quizá, en algún nivel inaccesible para nosotros, algo observa cómo evoluciona este experimento llamado universo. Estamos apenas empezando a comprender las preguntas correctas,